Gracias doy al Señor por este gran día maravilloso que el Señor nos da, este cuarto día de ayuno que juntos hemos convenido a hacer de estos ayunos para que nuestra fe sea fortalecida y se haga una fe inquebrantable que pueda, que pueda salir aprobada en las situaciones difíciles y adversas que se nos puede presentar en este contexto histórico en el cual nosotros estamos viviendo, este contexto de la situación de Venezuela, cómo está Venezuela y cómo están las naciones del mundo, cómo nosotros estamos, porque a donde el Señor nos ha llevado igual, nosotros también vemos y experimentamos situaciones en las cuales nuestra fe cada día es probada y cuando nuestro corazón se contrista y se pone triste al ver lo que está pasando en Venezuela, entonces nosotros tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Todos nosotros los que estamos fuera, no sé, pero yo estoy convencida de que todos tenemos ese deseo de volver. Así cuando el pueblo del Señor dice que allá estaba, ¿verdad? Y en, en Babilonia y estaba en el cautiverio, ¿verdad? Estaba en esa situación. Pero ellos decían que cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, bueno, de nuestras bocas se llenará de risa. Pues nosotros tenemos esa esperanza. Mi esperanza es volver a esa tierra. Mi esperanza es que volvamos a esa tierra. Y cada promesa que el Señor ha dado sobre Venezuela, sobre la restauración de Venezuela, la nueva Venezuela, esas promesas las tenemos en nuestro corazón. Sabemos que hay un antes, que hay un proceso, que hay juicio, que hay momentos en el que nosotros a veces no entendemos, pero el Señor lleva a un punto de quebrantamiento a esta nación de Venezuela. Y cuando esta nación totalmente sea quebrada y ese orgullo, esa servicia quebrada total, y haya ese quebrantamiento total delante del Señor y alce sus ojos y diga de dónde viene mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, que hizo mis montañas, que hizo todo lo que yo tengo. Entonces allí, en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo glorioso, pues el Señor hará. Cada uno de nosotros tenemos esa fe, esa esperanza en que nuestros hijos volverán a moverse, a correr por nuestras calles venezolanas y andar en una nueva Venezuela, una ciudad totalmente diferente, ciudades diferentes. Bueno, vamos en este tiempo a disertar la palabra que corresponde para el día de hoy. Eh, Les habla su hermana Ana Victoria Sanz y desde este momento pues vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes y vamos a eh, eh, disertar esta palabra que nos va a dejar un mensaje muy profundo en nuestro corazón y sobre todo que muchos de los que están pasando por situaciones como esta mujer van a tener esa fe que los va a ayudar a salir de allí. Y si posteriormente entramos en esa situación, traigamos a memoria la palabra que el Señor ha dejado para que nosotros la creamos y sepamos que lo mismo que ocurrió en el pasado, también en el presente, en este momento, también es un hecho, puede ocurrir tan igual y aún con cosas más extraordinarias que las que ocurrieron en el pasado. Dice la palabra en Segunda de Reyes 4, que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo es importante que lo sepan los que no lo saben y lo traigan a memoria el recuerdo. ¿Te acuerdas? Él era el siervo de Elías. Y cuando Elías se iba, él le hizo una solicitud especial a Elías. Y dijo, yo quiero una doble porción de tu unción. Recuerdan, ayer hablamos de Elías y les hablé de esto, de que no necesariamente tiene que venir el Señor, porque usted sea una persona con una fe inquebrantable, a llevárselo en un carro a fuego. Eliseo no
fue eso. Al contrario, Eliseo fue un hombre que tenía la doble porción de él, también con debilidades, también con sus fallas, y tanto así que Eliseo, si usted sigue leyendo, yo lo invito a seguir leyendo la palabra, se va a encontrar que Eliseo muere de una enfermedad. Así que nosotros somos hijos de Dios, el pastor, el profeta, tal, y ay, no nos podemos enfermar. Si usted se enfermó, está en pecado. ¿Ok? Hay razones, hay momentos. Incluso ayer hablamos que la falta de perdón y el no reconciliarse es por motivo de que estemos en pecado y tenemos que pedir perdón por eso. ¿Ok? También. Pero no necesariamente son todas las enfermedades un asunto de pecado, sino que vivimos en un mundo de aflicción, un mundo donde hay enfermedad, hay todo tipo de cosas, ¿ok? Hay situaciones adversas, vivimos en un mundo así. Mientras vivamos en este mundo, pues vamos a tener un montón de situaciones en las cuales tenemos que enfrentar y que va a causar en nuestro corazón aflicción, tristeza, dolor. Que eso no nos va a tirar y nos va a convertir en algo que, ya no podemos. No, porque tenemos el gozo de nuestro Señor. Y ese gozo nos da fuerza, nos da entereza, nos da ganas de seguir adelante y luchando así hasta lo último. Es decir, he peleado la buena batalla. ¿Ok? Entonces, no importa si usted es un gran profeta, si usted es un gran apóstol, nosotros estamos sujetos a tener situaciones de aflicción en nuestras vidas. Pero esas situaciones de aflicción no son situaciones para amarrarnos, para hacernos, o sea, dejarnos una vida entera de esclavitud, de ansiedad, de que no podemos nada. No, sí, nosotros podemos y todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces, sigan leyendo y busquen por allí ese pasaje donde y cómo se murió nuestro hermano Eliseo. Se murió con una enfermedad. Un hombre de doble porción de la unción del Espíritu Santo que tuvo más poder, ese poder, o sea, fue revestido del doble poder del Espíritu del Señor. Entonces, bueno, aquí esta mujer fue a donde Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, Eliseo conocía al marido de esa mujer, era compañero, ¿verdad? Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Tenía temor, creía. Él era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarme 2 hijos míos por siervo. Ok, él era temeroso. Pero una cosa que le pasó a este siervo del Señor, profeta, ok, amigo de Eliseo, ese siervo, ¿verdad? Adquirió deudas sin tener una dirección del Señor, una confirmación del Señor. Se endeudó, ¿ok? Una persona que se endeudó y es muy fácil. Yo me acuerdo cuando mi esposo, muchos años atrás, él decía, fiado hasta un barco, ¿verdad? O sea, dénmelo fiado hasta un barco. Y en ese tiempo nos endeudamos tanto, quitábamos dinero prestado, le quitábamos la plata prestada a la gente y nos decían, bueno, está bien, yo te lo presto, pero me pagas el 10%. El 10% no anual, el 10% mensual de lo... no, nosotros seguros de que ya nosotros íbamos a resolver y llegaba un momento, entonces ya ese mes no podíamos pagar. Y si nosotros no pagábamos, se hacía la deuda sobre los intereses, o sea, de mora. O sea, había un interés de mora adicional a los intereses que uno hacía. Y así uno se iba endeudando. Que yo no tenía temor a Dios, sí, yo conocí al Señor a los 14 años, lo creí en el Señor con todo mi corazón, lo amaba y yo sabía que Dios era mi Dios, ¿verdad? Pero
yo consideraba que, o sea, bueno, está bien, podemos pagar esta deuda. Bueno, mi esposo me decía, vamos a meternos en esta otra deuda y esta otra deuda y esta otra deuda. Y llegó un momento en que ya no podíamos pagar, ya no podíamos pagar. Estamos en la situación de esta mujer. Esta mujer clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Los 2 hijos de ella iban a ser esclavos, porque había una ley que si no podían pagarse, pues se tenían que hacer esclavos para hacer el trabajo, trabajarle a esa persona y pagar la deuda sin recibir nada a cambio. O sea, tenían que trabajar como esclavos. Entonces, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bendito Dios, ¿qué puede hacer una vasija de aceite? ¿Qué puede hacer un litro de aceite para usted solventarle una deuda tan grande que amerita que 2 de sus hijos sean esclavos? Probablemente usted pues esté en una situación similar a esta. Y es posible que usted diga, pero bueno, Señor, yo no sé cómo me metí aquí. Yo soy una persona que te temo. Yo sé que tú provees, Dios mío, pero ¿de dónde carrizo va a salir algo de provisión? O sea, no puede venir una palomita trayéndome un paquete de dinero y para yo cubrir la deuda. No, la mente de nosotros se pone como chiquitica en una situación muy, muy pequeñita. Pues déjeme decirle que yo estaba exactamente como esta viuda. Nosotros, ahora yo no sé cómo son el dinero en Venezuela, pero lo único que sé que yo para aquella época, yo debía 200 millones de bolívares que yo vendía la casita, una casa que yo había comprado que nunca terminé. Una casa que era grande, tenía 5 habitaciones, que digo, 5 habitaciones, 5 baños, muy grande, en una de las mejores urbanizaciones, pero a mí se me ocurrió que la iba a remodelar. ¿Y qué hice yo? Que la iba a remodelar y me quedé sin el chivo y sin el mecate, porque endeudándonos tanto, resulta que no pude terminar la remodelación de la casa. Y yo no podía ni vivir en esa casa. Y estaba viviendo en una casa alquilada porque, bueno, estábamos remodelando la otra, ¿ok? Entonces vivía en esa casa alquilada y la señora que iba a cobrarme todos los días iba a cobrarme el alquiler. Y yo le decía, señora, espere que yo tengo unos niñitos chiquitos, mire que no puedo, pero apenas ya yo voy a ver cómo le pago su alquiler. Pues vamos viendo porque yo voy a vender esa casa, decía señora, y a ver si se salen de la casa. Así me decía la señora. Por otro lado, todas las personas a quienes nosotros le debíamos esa suma de dinero de 200 millones de bolívares, esas personas nos llamaban por teléfono a cobrarnos y aquel terror que yo le tenía a agarrar el teléfono era para que me iban a cobrar. Lo bueno de todo eso es que CanTV, ¿verdad? También me cortó el teléfono. Y cuando el CanTV cortó el teléfono yo me sentí aliviada. Ahí Telcel me cortó el teléfono del celular. Así que por lo menos ya no me llamaban. Ahora peor, empezaron a llegar a la casa en la mañanita a tocarnos las puertas y a cobrar. No había forma. Yo con unos muchachitos chiquitos y mi esposo no tenía manera de pagar esa deuda. Entonces, lo único que me quedaba a mí era ir a donde tenía que ir. Aquella mujer fue sabia e inteligente. Ella sabía que ese era era un hombre de Dios y que ese hombre tenía la doble unción. Sabía, conocía quién, quién era, ¿verdad? Y
aunque ella también tenía fe, su fe estaba como minúscula, necesitaba un apoyito, un apoyo. Pero en el momento que ella fue, el hombre ni le dijo, mira, ¿y cómo fue que tu esposo se metió en esa deuda? No, simplemente él le pregunta, ¿qué te haré yo? O sea, bueno, ¿qué voy a hacer si los muchachos se lo van a llevar de esclavos? Se los llevan. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, no tengo nada. Nosotros, con la deuda que teníamos, vendíamos la casa esa que, que estábamos remodelando. Vendíamos las dos gandolitas que teníamos, dos, dos, dos gandolas grandes. Y todavía no pagábamos el 50% de la deuda. O sea, y nos quedábamos, faltaba que nosotros nos vendiéramos también para poder pagar la deuda. Entonces, bueno, ella no tengo nada, yo no tengo nada más que una vasija de aceite. Esa vasija de aceite, ¿verdad? Vamos a terminar el pasaje para que usted no se quede ahí en agua. Y después seguimos hablando de cómo el Señor obra y qué significa esta vasija de aceite en la vida suya. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas. Pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Hay una intervención. Los vecinos no le van a dar las vasijas llenas. Cada uno vive por lo suyo. Cada uno resuelve lo suyo, cada uno está en lo suyo. Lo que nosotros vemos, o sea, es que allí alrededor no podían hacer nada por ella. En la casa de ellos lo único que podían entregarle eran unas vasijas vacías. ¿Ok? Ella, el vecino no le iba a decir, préstame la vasija llena de arroz o llena de carne. No, dame la vasija vacía. Y el vecino no se iba a negar. ¿Qué va a hacer esta doña con esa vasija? No lo sé, pobrecita. Ya está enloqueciendo, ya está en un nivel de locura por todo lo que le está pasando. Y le da una instrucción, que las vasijas no sean pocas, no sean 3 vasitas que se le pidió a este vecino, no, sino en abundancia. Pide todas las vasijas que puedas, en abundancia. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿A dónde iba a entrar? A su casa. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos y ellos. Y le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a sus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que ve. Ve y vende y paga a todos tus acreedores. Recuerdo cuando yo hice aquella gran lista, era una lista inmensa, ustedes se pueden imaginar que una persona, llegábamos a un momento en que le quitábamos prestado dinero a uno, también que nos cobraba el 10%, para pagarle al otro. Y así prácticamente hacíamos un círculo hasta que locamente con nuestra sabiduría humana y nuestra necedad, llegó un momento en que era tanta la deuda que no había forma de pagarla. Y entrando yo al aposento, a mi lugar de oración, que no tenía otro más que estar allí. Recuerdo claramente que mi esposo, en su depresión por su ruina en la cual estaba, se tiraba al piso, que digo, se tiraba al piso, no, se acostaba en un chinchorro y se mecía. En aquella época dependía absolutamente solo de la gracia y la providencia de Dios. Vivía en una casa alquilada en una de las mejores urbanizaciones.
Así que yo tenía una célula y la célula recogía esa cesta de amor. Pero la cesta de amor la recogíamos en la célula y se la llevamos a otra persona. Y nosotros no teníamos nada que comer en casa, porque así, así la célula era así. Siempre llevábamos, pero no estaban conscientes de la situación que nosotros estábamos pasando, porque había una situación como, como de orgullo. De pronto, ahorita lo examino y pienso que era un poco de orgullo. Le decíamos alguna y que otro, pero como que no entendían hasta qué nivel nosotros estábamos. Lo cierto es que el Señor me mandaba cestas de amor de los barrios de personas muy pobres que le decían, Señor, ¿a quién le llevamos esta cesta? Y él le decía, llévele la cesta a Ana Victoria. Pero si ella vive en Llano Alto, una urbanización buena, y ellos no deben necesitar eso, lleva esa cesta. Pero eso era la fe, ¿verdad? La fe. Pero esa era como la fe para sustentarme. Señor, no tengo que comer. Y el Señor me llevaba las cestas inmensas de comida. Un momento recuerdo claramente que una de mis hijas, mi primera hija, que estaba pequeña, ya no tenía leche para darle el tetero. Y era el último tetero a las 10 de la noche. Y a las 7 de la mañana me tocaron la puerta. Yo dije, otra persona a cobrarme. Y era una hermana que me traía un mercado tan grande que yo me quedé impresionada. Bueno, no me trajo 1 litro de leche ni 1 kilo de leche, no. Me trajo 6 kilos de leche, 6 litros de aceite, 6, todo era por cantidad. Bueno, Dios hacía cosas milagrosas para sustentarme en ese tiempo, pero era necesario que yo pudiera creer como esta viuda. Esta viuda estaba atormentada por los acreedores, por las personas a quien su esposo en vida le debía y que ahora la deuda había pasado para ella. Entonces esta persona, esta mujer, se levantó y creyó al Señor. Y yo me acuerdo claramente cómo le creía al Señor. Yo lo único que tenía era una vasija de aceite. Una vasija de aceite, del aceite del Espíritu Santo en mi vida. Ese Señor, ese Dios que estaba en mi corazón y que su Espíritu Santo es el aceite, representa el aceite. Me tiré al piso y creí. Y con esa lista en la mano, me acuerdo que le dije, Señor, mira, son 200 millones de bolívares. Mucha plata. Vendo mi casa, vendemos las gandolas, que ni siquiera podían venderse mucho porque estaban accidentadas con el motor en el piso, la caja en el piso. Y prácticamente uno no encontraba cómo salir a vender eso, sino por parte sería. Y vendo todo eso y todavía la deuda me queda enterita. La única forma es que uno se venda. Y no será así, Señor. Tú le diste la salida para que esa viuda pagara. Y pagó toda la deuda. Hoy vengo delante de ti, Señor, y creo que tú eres mi proveedor. Esa mujer se movió en fe. No le preguntó, pero ¿y cómo voy a llenar esas vasijas? ¿Cómo voy a llenar esas vasijas? No preguntó nada. Ella fue y pidió las vasijas, no pocas, en cantidad, y las llenó, y las llenó, y las llenó, y las llenó, y fue llenando. Ella no se preguntaba, pero ¿cómo va a salir este aceite de aquí? No, ella accionó en fe. El asunto no es cuestionar cómo Dios nos va a proveer, cómo Dios va a hacer el milagro, cómo Dios va a hacer las cosas. Era para mí imposible, nadie me podía prestar ese dinero, nadie podía hacer todo eso, pero Dios lo hizo. Y yo tenía
a mi hija Sara, tenía mi hijo mayor que es Gaspar, mi hija Sara, pequeña de 1 año y pico, de un año 5 meses o 6 meses, y tenía a mi hijo Samuel recién nacido, recién nacido. Y yo me tiraba al piso y clamaba a Dios, y mi esposo me decía, ¿dónde está tu Dios? Y yo le decía, no sé, yo sé que el Señor me levantará del polvo. Y el Señor, mi Señor vive. Yo sé que mi Redentor vive y nos sacará de esto. Y de forma milagrosa el Señor lo hizo. De manera extraordinaria. Yo me había salido de las cosas políticas y de todo. Y en ese momento acababa de dar a luz a mi hijo. Y ni siquiera tenía un mes. Mi niño tenía 13 días de nacido. Y le había dado histericia, estaba amarillo y estaba bastante grave. Y yo fui a una profeta, la profeta Kitania, una sierva de Dios, que fue la que el Señor usó para llevarme a entender y creer lo que el Señor quería hacer conmigo y llevarme a, a entender y a tomar el ministerio que el Señor me entregaba. Fui a donde aquella anciana y le llevé el niño para que orara. Pero ella conocía la angustia en mi corazón porque el Señor se la revelaba. Y me mostró, y mientras estaba orando con el niño me dijo, vas a ir a trabajar, vas a hacer unos ayunos y vas a ir a trabajar. Tengo que confesar que hice unos cuestionamientos. Tengo que confesarlo. Porque yo dije, Señor, tengo unos dolores de entuerto por causa del parto. Eran unos dolores terribles que me daban unos cólicos horribles. El niño recién nacido de 13 años. No tenía con quién dejarle ni pagarle a alguien para que me lo cuidara. Y mi esposo estaba allí, acostado en un chinchorro, y le dije, pues, dale trabajo a él que está sin hacer nada. El Señor de una vez habló a través de la sierva. Claro que le voy a dar trabajo a él también, pero tú harás esto. Y yo fui y hice lo que el Señor me dijo. Me arreglé y me dijo, te abro las puertas. Y dije, bueno, acaba de ganar el gobernador que antes, cuando yo andaba en la política, voy a ir a conseguirle un trabajo a este hombre. El Señor dijo que abra las puertas. Y fui. Y cuando llegué, me abrieron todas las puertas, todo. Eso estaba full de gente. Y me hicieron pasar sin yo hacer ningún tipo de espera. Después cuando yo hablé con ese hombre, él me dijo, tú te vienes y vas a trabajar. Tengo un niño recién nacido. Me dijo, te lo traes, no sé qué va a hacer con él. Ah, tú vas a trabajar. ¿Dónde está Jorge? En la casa, estamos sin trabajo y eso. Toma un contrato de 250 millones de bolívares. Pagamos y nos quedó. Eran 400 y pico. Se hizo el contrato. Quedaron 250. Pagamos toda la deuda y quedamos libres y nos quedaron 50 millones para nosotros recomenzar, arreglar las gandolas y hacer todo. Entonces, ¿creemos que Dios tiene poder? Sí, nos tenemos que mover en fe. No hay forma de no pensar que si Dios lo hizo con esta viuda, si Dios lo hizo con ella, ¿por qué no lo volverá a hacer? Si somos sus hijos y sus siervos, ¿por qué no lo volverá a hacer? Dios es grande, poderoso, inmenso. Dios hace cosas inmensas. Dios hace todo, 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 todo. Así el Señor obra en nuestras vidas, obra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos,
Solo tenemos que movernos en fe y creer. Nuestra fe es inquebrantable. ¿Cuántos de ustedes están pasando por situaciones como esta? Y por precisamente hacer infringir un mandamiento. No le debas nada a nadie. O sea, ¿para qué vamos a quitar un dinero a un acreedor? Que ese acreedor nos va a venir a hacer cosas y cosas. Y no crean, yo con todo esto he aprendido muchas cosas y he visto muchas cosas, pero también he vuelto a recaer en situaciones y el Señor me ha tenido que levantar y en su misma misericordia ayudarme a pagar la deuda de mis acreedores. Dios tiene el poder para hacer obras grandiosas y majestuosas. Y no les estoy diciendo vayan a endeudarse que Dios los va a ayudar a salir de eso. No, sino que si ya estás metido en esto, tienes la oportunidad y la grandiosa puerta abierta de nuestro Señor. Decirte, ven, yo quiero escuchar tu parte. Ahora ve y haz lo que te estoy diciendo. Ven a mi presencia. Y ahora ve, vestido de esa fe inquebrantable, para que tú salgas de esto, puedas salir de todos estos acreedores, te puedas levantar en fe y creer. Después Dios hizo cosas grandes. La casa que donde vivíamos alquilar también la compré, ¿ok? El Señor me dio la gracia de que la señora que me hostigaba todos los días se convirtiera y se arrepintiera y después me vendiera la casa por partes. Y así sucesivamente hice cosas que el Señor me ayudó a levantarme desde ese subsuelo, porque no estaba en el suelo tirada, sino en el subsuelo, en el sótano 7. Y el Señor me levantó. Así como esa viuda estaba en el sótano 7, que no había oportunidad sino hacer que sus hijos se volvieran esclavos, así el Señor nos levantó a nosotros, ¿verdad? Entonces, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Entra luego. Entra ahora, hermano mío. Enciérrate tú y tu familia, tus hijos. Y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Ese aceite, ese aceite va a manar y va a llenarse. Tu familia se va a llenar del poder del Señor y va a crecer. Y se fue la mujer y se cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. What's the view they named of a cow? No was no los he llamado a ustedes. Among the city para que sean humildes sus esclavos. Hoy vengo a liberarlos, porque humilde y a quien le debe, ustedes son esclavos. You became the fear, pero hoy extiende tus manos, porque amando su el aceite se vierte. Aminde su do vienes, you will say your truth. You amen, you became. Y abro las puertas para que puedas pagar esas deudas. Gusto mando fluvial. Y no unas pocas deudas, todas las deudas. Yo sé que amando son así que enciérrate en tu aposento, en tu lugar. Y busca, porque yo te hablaré y te enseñaré cómo debes hacer. Yuba Kamanda Su, sigue la instrucción. Amén, Jesús, y serás libre. Así como haré libre a Venezuela, que se debe a todo. Esclava está y vende a todos sus hijos
y aún no tiene capacidad de pagar. Pero yo pago el precio de Venezuela y yo pago el precio para que ella sea libre, así como lo he pagado por ti. Gobierno Sturana y no de ellos. Nicolás Jesús, Dios dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy Canaan dice, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Yo soy comando de Dios. ¿Cómo los voy a dejar? Omendo robo do costana no cis. Yo voy a hacer. Yo vende Yo Yo te doy para que pagues, pero ten fe. Guarda si vi caminados, you de ojos. Vendrá la salida y la fuente que usaré para cubrir lo que debes. Yo soy de fe para dar la provisión de lo que necesitas. Y te he dicho que vas a salir del país y te doy la provisión también. Así que atiende. Gozando do vi, porque quiero jamás librar tu alma y usarte de otra forma. A la liberación de esta nación. Y a los que le he dicho que salgan, no es para que se olviden de lo que aman decir, sigo de lo que es esta nación y su liberación. Por la fe del pueblo, la que está esclava será libre. En el nombre de Jesús. Gracias, amados hermanos. Oro en este momento, Señor, para que la fe de mis hermanos que están en diferentes situaciones de necesidad en este momento, Señor, sea aumentada. Señor, perdónanos porque neciamente nos endeudamos, tomamos, Señor, dinero prestado aquí y allá. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayuda, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, Señor, la causa y la situación de cada uno. Y tu misericordia y clemencia, Señor, sea con tu pueblo. Así como fuiste misericordioso con esta viuda, Señor, sé misericordioso con los que tienen necesidad ahora. En el nombre de Jesús. Amén.